Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy quiero hablar con ustedes sobre la identidad aprendida y de la importancia que tiene esta en tu personalidad y cómo va a arruinar tu vida si no creas la tuya propia. Pero ¿a qué me refiero con identidad aprendida? Cuando nosotros somos niños, cuando somos infantes y estamos en ese proceso en el que absorbemos cantidades de información gigantes porque pues así es la vida, digo, biológicamente hablando, y necesitas crear tu propia identidad en ese proceso en el que la creas, desde que tienes uso de razón, toda la infancia hasta la adolescencia, por ejemplo, si no es que hasta más grande, tú absorbes todo tipo de información, más que nada cuando eres más pequeño, absorbes todo tipo de información sin importar si está bien o mal, porque no sabes distinguir si está bien o mal. Hablo cuando eres infante. Entonces, como no sabes distinguir si está bien o mal, sea de quien sea que venga o de donde venga, empiezas a adoptar cosas que no están bien. Adoptar cosas como empiezas tú a ver conductas, situaciones de vida y enseñanzas que a veces no son enseñanzas. Ahorita diré por qué. Y las adoptas hacia tu personalidad y las haces tuyas porque crees que está bien. ¿Cómo pasa esto? Es decir, cuando estás pequeño te empiezan a adoctrinar. ¿Cómo te adoctrinan? Es decir, tus padres te empiezan a forjar una personalidad y una identidad a su criterio. Las personas que tienen papás mediocres, papás irresponsables, ignorantes, todas este tipo de personas son las que más sufren porque tú no sabes distinguir lo que está haciendo mal esas personas que cuando tú estás pequeño respetas y admiras, y entonces adoptas las cosas que ellos tienen mal en su personalidad, y como ellos son irresponsables te traspasan cosas sin querer. Entonces te empiezan a condicionar el afecto dependiendo de su criterio. ¿Cómo lo hacen? Si tú te empiezan a decir, a ver, es que si tú eres inteligente, tienes que ser inteligente, más bien directamente, tienes que ser inteligente, o no tienes que ser esto, no tienes que estar gordo, no tienes que ser testarudo, no hagas berrinches, no hagas esto, no hagas aquello, y entonces te premian o te castigan dependiendo el criterio que ellos tienen y cómo ellos quieren que tú seas. Entonces, si te dicen es que tú tienes que ser inteligente, empiezas como ellos te premian por eso, y entonces tú lo adoptas, porque así te lo enseña una persona que tú admiras, y entonces tú lo adoptas a tu personalidad y tú dices, no, es que yo tengo que ser inteligente, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, porque así recibo afecto de ellos. Así te adoctrinas desde pequeño y así creces siempre. Entonces, y así con otras cosas, no tienes que hacer aquello, no tienes que hacer esto, tienes que ser profesional, no puedes estar en un trabajo que no sea determinado trabajo o en determinadas condiciones. Y entonces tú empiezas a crear una identidad que no es tuya, es de ellos. Y entonces así vives tu vida. Y entonces ellos te comparten cosas que tú absorbes, más bien cosas que ellos que no están bien, que tú sabes ya más grande que no están bien, pero las sigues haciendo porque tú creaste una identidad a base de eso. Por ejemplo, si tu padre es agresivo o tu mamá es criticona, tu mamá es cosas que a ti no te agrada, pero como tú viviste con ella toda tu vida, si es que tú estás en su casa o si ya te fuiste es lo mismo, toda tu vida viviste con ella, a menos de que hayas visto y hayas creado tu propia identidad y hayas forjado tu propio criterio para darte cuenta que esas situaciones y esas conductas estaban mal, tú las adoptas y entonces te haces igual. Y entonces por eso se ve tanto que toda la mamá, la hija y la otra hija son igual, y son igual de esto y son igual de aquello, y entonces no se dan cuenta que tienen un problema. Igual con los hombres, con otras problemáticas que tienen los hombres, con padres agresivos, con padres ausentes, con padres repiten las mismas cosas porque no se forjan un propio criterio y una propia identidad. Entonces tú creces
y persigues cosas que no son para ti, porque tú no creías en eso. Por ejemplo, si a ti te dijeron, es que tú tienes que ser profesional, tienes que ser un profesional de determinada área, porque por ejemplo tus padres eran médicos, y entonces tú tienes que ser médico. Y de eso sí se habla, pues, pero es por poner un ejemplo. Entonces tú tienes que ser médico. Si no eres médico, mínimo especialista, por ejemplo, ¿no? Siendo exigentes, ya te están condicionando desde pequeño, ¿no? Tú tienes que ser esto porque tu papá, tu mamá y tu abuelo eran. Entonces tú te condicionas y adoptas todo eso, lo haces parte de ti, lo haces tu identidad y luego lo haces tu personalidad, porque luego quieres ser el inteligente de todos lados y entonces tratas mal a la gente que no es inteligente como tú y entonces empiezas a juzgar todo con esa perspectiva que tus padres te traspasan, lo forjas en tu identidad y como identidad ya lo llevas en tu vida. Y a lo mejor tú no querías eso, a lo mejor para ti no le tenías la importancia a la medicina como ellos y tú quieres hacer otra cosa. Pero si no te das cuenta, vives esa vida, vives frustrado, te da ansiedad, porque te cuesta, por ejemplo, estudiar medicina, porque te cuesta hacer algo que no te gusta y entonces empiezas con ansiedad, empiezas con frustración, empiezas con todas estas emociones negativas que te crea el no tener la identidad que tú quieres. Entonces es necesario y de suma importancia que te forjes la identidad a base de tu propio criterio de las cosas que tú crees que están bien o están mal, del mundo, de las conductas, de la moral, de las emociones, de lo que tú quieras. Y que obviamente si tus padres, tuviste buenos padres y te traspasaron cosas con las que tú estás de acuerdo, sea lo que sea, pero que estés de acuerdo con eso, honestidad, responsabilidad, lo que tú quieras, pues obviamente que está bien. Y eso está súper bien que lo adoptes. Pero si no, tú crea crea tu propio criterio y forja tu propia identidad y adáptalo a tu personalidad, independientemente si ellos no te lo enseñaron. Porque por eso también vemos tantas padres ausentes que digo, aquí en México así ha sido, y vemos ahí que no, es que no tuve papá y ya por eso dejan de lado esa identidad y ese criterio y andan vagando como si nada, andan rondando como lo así, a lo tonto. Entonces es importante que lo hagas y vas a eliminar muchos problemas de tu vida arreglando esta situación.